bienvenidas a todos y a todas a este congreso, 10º Congreso Internacional de Tarot, en este caso online, muy a nuestro pesar, pero aquí poniéndole todas las ganas para que esto salga así, de esta manera. Agradecer una vez más a la oportunidad de estar aquí con ustedes, de poder compartir un poquito de esto que es el tarot, de esto que cada uno y cada una va elaborando, va estudiando, va trabajando, va desarrollando. Y en este caso les traigo algo que, bueno, que mucha gente, mucha de la gente que se me acerca a preguntarme o que se me acerca a contarme, está ahí como intrigada por el trabajo con los arcanos mayores, perdón, arcanos menores, específicamente del tarot de Marsella, em, muy en contra de lo que mucha gente piensa. Considero que no es difícil leer los arcanos menores del tarot de Marsella, aunque parezca que sí, porque son figuras que parecen un poco abstractas. Acá les voy a mostrar algunas imágenes que luego estarán en pantalla en la diapositiva, ¿no? Los oros, las copas, estos dibujos que parecen tan raros, como un poco jeroglíficos, el tema de los elementos, las espadas, ¿no? Alguna gente dice, es una baraja que los arcanos menores son muy fríos, o que los arcanos menores son muy distantes porque no hay personajes, como sucede, por ejemplo, en la baraja de Rider, que es muy popular, o no tienen un nombre específico, como sucede, por ejemplo, en la baraja de Tot, que cada arcano menor tiene un nombre específico. ¿No? Muchas veces hago el ejemplo con el 10 de espadas, que en la baraja de Rider, el 10 de espadas aparece un personaje con, ¿no?, 10 espadas clavadas en la espalda y el personaje sobre el suelo, tendido sobre el suelo. Y en la baraja del tarot de Tot, de Crowley, el 10 de espadas tiene un nombre, ¿no?, que es Ruina. Y de alguna manera ese nombre también te hace pensar en una dirección. En cambio, en el tarot de Marsella no tenemos una imagen, digamos, con personajes, no tenemos una escena y tampoco tenemos un nombre que nos dé una dirección. Tenemos el dibujo de 10 espadas, en este caso 8 espadas curvas que se entrecruzan, que no tienen ni siquiera muy claro cuál es el asa, el mango y cuál no, y 2 espadas que se cruzan que podrían estar hacia arriba o hacia abajo en una lectura y que eso tendría una dirección de lectura. Pero muy en contra de eso, de lo que muchos consideran que es difícil poder leer este lenguaje, para mí la lectura de los arcanos menores del tarot de Marsella tiene una lógica. Y por eso la ponencia se llama Tarot Lógica de los arcanos menores del tarot de Marsella. Esta lógica a la que accedí, a la que me propuse estudiar, a la que llegué con un montón de recorrido, este, 11 años, en septiembre van a ser 11 años que estoy recorriendo el tarot, me encontré con algo que fue muy curioso, ¿no? Fue muy curioso, entonces voy a pasar a la diapositiva para empezar oficialmente la ponencia, mostrarles aquí cómo llegué a esta lógica de los arcanos menores del tarot de Marsella. Bueno, aquí está en pantalla la portada, tarot lógica de los arcanos menores en el tarot de Marsella. Aquí van a ver los 4 ases de los arcanos menores, una parte de los 4 ases de los arcanos menores. Está así aposta, no es que están cortadas la pantalla, es así, lo puse así. Tenemos el as de espadas, el as de copas, el as de oros y el as de bastos de una baraja que tengo el honor de presentarles, que acaba de salir, que era también la que estaba mostrando hace unos minutos, que es una fiel reproducción de el tarot de Jean Dodal del año 1701, que pude, bueno, que restauré junto a mi compañero que es diseñador y artista digital. Y bueno, hicimos una versión que se parezca lo más posible a la versión original del tarot de Jean Dodal, con los colores originales, los tamaños originales, y es la baraja que van a estar viendo en las ilustraciones de la diapositiva y que les mostré hace un momentito. Entonces, habiendo hecho ya esta muestra, ¿no?, de la baraja, vamos a meternos en el tema. Entonces, ¿cómo es esto de una tarológica? Bueno, ahí les contaba que leer los palos del tarot es fácil, el del tarot de Marsella, y la lógica está en descubrir profundamente
lo que el mismo tarot tiene para ofrecernos, ¿no? Hay una autora que es Chalai Unger, que ella dice que el tarot no está en ningún libro, que el tarot está ahí mismo, en el tarot. Entonces, la idea de descubrir una forma de leer los arcanos menores del tarot de Marsella a través de una lógica es sin estudiar significados preestablecidos como durante muchísimos años, muchísimos siglos, se creía que era la forma de estudiar el tarot. No estoy diciendo con esto que no sirve otras formas de estudiar los arcanos menores, sino estoy diciendo que esta es otra forma, una nueva forma, que varios autores ya cada vez están explorando más, que tiene que ver con estudiar los arcanos menores y que también está muy relacionado con la cartomancia tradicional. ¿En qué se basa esta tarológica? Se basa en la observación profunda, ¿vale? De los elementos que componen a los arcanos menores, y es fundamental para descubrir la lógica que tienen las cosas, no solamente en el tarot, sino en todos los objetos, en todas las historias a las que nos acercamos. Imagínense que ustedes se compran un nuevo electrodoméstico, última tecnología, y para descubrir la lógica de este electrodoméstico, uno tiene que observar todos los botoncitos, tiene que observar dónde se abre la puertita, dónde se cierra, cómo se enchufa, cómo se enciende. Entonces, esa observación implica comprender la lógica de un elemento. Con el tarot pasa lo mismo, con un instrumento musical pasa lo mismo, con casi todas las cosas. Entonces, la atención es fundamental. Y además hay que tener una mirada abierta y creativa, porque esto permite descubrir la lógica sobre el funcionamiento de un montón de cosas que hasta que no pude abrir la percepción, no pude entender. ¿Por qué? Porque muchas veces digo, bueno, esto es un microondas y el microondas funciona así y ya está. Y yo sé cómo funciona el microondas porque tengo un microondas desde hace muchísimo tiempo. Claro, pero de pronto cuando empiezo a observar el microondas con una mirada abierta, descubro que este microondas tiene una función que es súper útil, que es súper interesante y que me sirve. O incluso descubro que puedo utilizarlo más fácil todavía que como yo había aprendido. Entonces, esta mirada abierta y creativa nos permite romper los esquemas previos que nos enseñaron o que construimos sobre este microondas o en este caso sobre la lectura del tarot. Entonces, la siguiente diapositiva nos habla también de cómo llegué hasta aquí. Cómo es que descubrí esta lógica que tienen los arcanos menores, perdón, del Marsella, o los palos también, como tradicionalmente se los conocía, y cómo esta lógica también se puede extender a otras cosas. Como muchos ya saben, y para los que no saben les comento, mi carrera, digamos, por decirlo de alguna manera, oficial, entre comillas, es artes. Yo estudié licenciatura en artes en la Universidad Nacional de La Plata, en Buenos Aires, Argentina. Entonces, en mi labor como profesor de artes, en esta oportunidad como profesor de artes de primaria, les llevé a los niños y a las niñas eh, una baraja de tarot para que pudiéramos estudiar la forma, el color, la técnica de impresión, ¿no? Cómo se llegó al tarot, miramos imágenes de barajas antiguas. Hicimos como, lo llevé con la excusa de que era una pieza de arte de la época medieval de Europa, ¿no? Esa era mi excusa y bueno, y estaba muy bien respaldada en la programación de la escuela. De hecho, los profesores y los directores de la escuela estaban contentos con esa forma de ver el tarot como una pieza de arte. Y me encontré con algo fascinante, porque los niños antes de meterse a estudiar lo que yo llevaba para estudiar, obviamente estaban con algo en sus manos que era un juego. Ellos veían un juego de cartas. Y me encontré con esto, que es la siguiente diapositiva. Me encontré con que ellos habían ordenado los arcanos menores de una manera perfecta. ¿Ok? Habían ordenado todos los oros juntos, todas las copas juntas, todos los bastos juntos, todas las espadas juntas. Y no solamente eso, sino que las habían ordenado numéricamente, del 1 al 10, los arcanos numerados de los palos, y también habían incluido las figuras dentro de cada palo, ¿no? Se habían dado cuenta que había un rey, una reina, un caballero y una sota que era de oros, un rey, una reina, un caballero y una sota que era de copas, y así.
No es exactamente este el orden que decidieron para los arcanos de la corte. Sin embargo, a mí lo que me impactó fue cómo ellos, solitos en la clase, sin tener ningún tipo de acercamiento o de conocimiento al tarot, pudieron ordenarlo con una lógica, pero aplastante, ¿no? Perfecta, porque no había información previa. Más allá de que algunos de los niños sí que comentaron que sus abuelos y sus padres jugaban cartas y habían tenido relación con las barajas españolas, que justamente los arcanos menores tienen una hermandad, una similitud con las barajas españolas. Otros niños hablaban de otros tipos de juegos que también tenían un orden, que tenían fichas, otros niños hablaban del dominó, otros niños hablaban de otros juegos que son más modernos, ¿no? Sin embargo, solitos pudieron hacer este esquema, más o menos este esquema, de cómo había sido, de cómo se organizan los arcanos menores del tarot de Marsella. Entonces yo dije, aquí hay algo muy importante que tengo que estudiar, que tengo que profundizar, porque esto tiene que ver con la lectura del tarot. Y no me refiero a aprender significados previos, no me refiero a estudiar la teoría de libros o de autores, me refiero a que el mismo tarot nos va revelando, de alguna manera, a través de esta lógica, cosas que nos sirven para interpretar, para leer y para aprender. Los niños habían encontrado un sistema de ordenamiento que permitía diferenciar estas cartas, estos arcanos menores, en números, en palos y en figuras. ¿Ok? Y lo que yo descubrí, habiendo ordenado los niños estos arcanos menores en números, palos y figuras, primero que habían desarrollado la teoría de los conjuntos y el diagrama de Venn sin darse cuenta, ¿no? Que para quien le interese la lógica y las matemáticas pueden buscar teoría de los conjuntos, diagrama de Venn, etc. No solamente eso, sino que además estos números, estos palos y estas figuras tenían diferentes dimensiones dentro de sí mismo, tenían diferentes formas de estudiar. La que más me llamó la atención y que es por donde empecé es la de los números, entendiendo para qué sirven los números, no solamente en el tarot, sino en la vida cotidiana. Porque, ¿qué pasa? Muchísimos autores utilizan en el sistema numérico del tarot la numerología, pero la numerología es otra cosa, que funciona con el tarot, que tiene tal vez una correspondencia con el tarot, que, bueno, se puede unir al tarot de mil maneras, pero es otra cosa. Es un estudio aparte, es fascinante, es increíble, etcétera. Sin embargo, si yo pienso, me salgo de la numerología y pienso en los números, yo digo, ¿para qué utilizo los números yo en mi vida? Y los números los utilizo para ordenar, los utilizo para medir, ¿no? Me permite saber sobre mediciones, sobre distancias, sobre kilómetros, sobre cantidades, ¿no? Me permite también posicionar una cosa, si está primero, si está segundo, si está tercero, me permite contabilizar, ¿ok? Y me permite también valorar. Los números me permiten valorar. Esta situación, la verdad es que es un 10. Bueno, a esta comida le doy un 7 o le doy un 8. Me permite valorar. Eso como parte del estudio de los números. Cuando comprendí también que los palos tenían una lógica, me puse a pensar no en lo que yo aprendí de diferentes maestros y de diferentes libros sobre lo que los palos de los arcanos menores significan, porque hay un montón de versiones, ¿no? Hay autores que van a decir que la tierra está representada por los oros, y otros autores van a decir que la tierra está representada por los bastos, y otros autores van a decir que la tierra está representada por X cosa. Otros autores directamente no relacionan los cuatro palos con las cuatro energías de la naturaleza o los cuatro elementos. Otros autores sí. Y ahí vamos a encontrar un montón de teorías, de que algunas son coherentes y congruentes, otras no se sostienen, son incongruentes. Entonces yo digo, bueno, me voy a olvidar por un momento de las teorías y de los maestros de los que estudié y voy a ver qué pasa si yo me encuentro con esta mirada que tienen los niños con los palos. Y me di cuenta que los palos de los arcanos menores tienen una materialidad, es decir, están hechos de distintos materiales,
tienen una funcionalidad, es decir, cada uno de los palos sirve para algo, igual que los números servían para todas esas cosas, y que además cada uno de los dibujitos de las cartas tienen una disposición. ¿Qué quiere decir? Que las copas tienen una materialidad, están hechas de algo, tienen una funcionalidad, están hechas para algo y una disposición. Una copa así, otra copa así, 4 copas en hilera, 3 copas arriba y 3 abajo, se disponen de una forma. ¿Ok? Y con esa misma mirada de niño, esa misma mirada inocente, esa misma mirada de juego que tienen los niños, también miré las figuras o los arcanos de la corte, que también se los conoce así, que son reinas, reyes, caballeros y sotas o pajes. Y estas figuras también tenían una lógica que es concreta, que no es una lógica aprendida, ¿no? Que no es que los reyes representan la energía masculina y las reinas la femenina y las sotas el andrógino y el caballero la acción. No, tenía que ver con algo concreto que viene desde el juego de observar, como les decía antes, con atención. Entonces, las figuras o los arcanos de la corte nos van a ofrecer una postura, cada uno de los personajes de la corte tiene una postura, tiene un gesto, que podría incluso relacionarse con una emoción, tal vez, con una mirada, una acción y un movimiento. ¿Ok? Y todas estas cosas, números, palos y figuras, estudiadas desde esta lógica que es solamente la observación de lo que hay en las cartas y no lo que aprendí, me di cuenta que es súper mágico, es otro mundo. ¿Por qué? Porque ante cada combinación de cartas que tengo frente a mí, la respuesta es nueva. Me di cuenta que nunca jamás va a haber significados fijos. ¿Por qué? Porque voy a utilizar algo, un recurso, que se los comentaré más adelante, cuando sea el momento, que es ahora, que es comparar. A través del recurso de la comparación de unos elementos con otros, descubro cuál es aquella cosa que se diferencia o que destaca o que describe la situación. Por eso nunca ninguna lectura va a ser igual a otra, porque si yo comparo a la reina de oros con la reina de copas, tendré algunas cosas en común porque ambas son reinas, porque ambas están en el mismo rango o en el mismo nivel de cada uno de sus reinos, ¿no? De cada uno de los palos. Sin embargo, la cosa viene cuando yo comparo una reina de copas con un 7 de oros, o un 7 de oros con un 3 de bastos. Empiezo a comparar los elementos uno con otros y las informaciones que van apareciendo a través del estudio de la numeración, que es para medir, que es para contar, que es para ordenar, o de los palos, que es su funcionalidad, su materialidad, su disposición, y a través de la postura, el gesto, la acción y el movimiento de las figuras, voy a obtener cada vez interpretaciones distintas. Y esto hace que el lenguaje del tarot esté vivo. Entonces, como les vuelvo a repetir, esto no es que los otros sistemas de lectura no funcionen, sino al contrario. Este es un sistema de lectura que es complementario a cualquier otro. Y de esto es lo que me estoy encargando para quienes quieran saber de enseñar en los cursos, ¿no? Que es por decirlo así, un método o una mirada que descubrí gracias a los niños. Los mejores observadores del mundo son los niños, porque no tienen juicios de las cosas o tienen menos juicios, ¿no? Vienen con una mirada limpia, abierta. Entonces se permiten cuestionarse, preguntarse y sobre todo se permiten jugar. Esta es la primera parte, ¿vale? Metiéndonos un poquito más profundo en lo que hablamos antes, que es la numeración. Todos los palos llevan cartas numeradas del 1 al 10. Por lo tanto, 1 y 10 marcan el valor menor, ¿vale? Aquí les señalo el 1, el valor menor de la secuencia, y 10 marcan el valor mayor de la secuencia, porque no hay cartas donde tengan 0 en los arcanos menores. Entonces, del 1 al 10, en el 1 tengo la menor cantidad y en el 10 la mayor cantidad. Por lo tanto, esto lo puedo entender, como ven en la imagen, como una especie de regla que mide y me permite entender que en una dirección los números disminuyen, en otra dirección los números aumentan. Que en una dirección los números retroceden y en otra dirección
los números avanzan, ¿no? Esto es como súper concreto, lógico y práctico. Entonces también podemos entender que desde el lado del 1 tenemos el inicio, tenemos aquello que está abajo o que está al comienzo y que está vacío, o que hay solamente un elemento. Y en el 10 tenemos el fin del recorrido, tenemos aquello que está más arriba o más adelante y tenemos aquello que está lleno, porque en el 1 de oros tenemos un solo oro y en el 10 de oros tenemos 10 oros, no hay más, todos los oros juntos. Entonces, este recorrido del 1 al 10 que marcan los arcanos numerados de los palos, podrían indicar pasos, pasos en un proceso, en un recorrido, escalones en una escalera, estados de conciencia, estados en un ciclo, etc. Y en una secuencia de más de 3 cartas, podemos observar, por ejemplo, luego veremos el ejemplo, si nos sale un 1, un 5 y un 10, qué cosas aumentan en una dirección y qué cosas disminuyen. Y en una secuencia de cartas también se puede observar la distancia entre un número y otro. Vamos a ver cómo sería esto. ¿Ok? Vamos a empezar, ustedes mientras están en casa observando la ponencia, van a hacer su propio ejercicio para que esto sea así también más llevadero y vayan comprendiendo. Barajen sus arcanos numerados, sus 40 arcanos numerados menores, que son del 1 al 10 de los 4 palos, del 1 al 10 de oros, de espadas, de copas y de bastos, sin figuras por ahora, y saquen una carta al azar. Y pregúntense en qué punto estoy, de un proceso, de un proyecto, de una relación, de un negocio, de la vida, etc. ¿En qué punto estoy? ¿No? Para este ejercicio no importa el palo, no importa si es un 1 de bastos, de copa, de oros o de espadas, porque solo vamos a leer el número. Entonces, ¿qué carta has obtenido en este juego? A mí me tocó el 3. Recuerden que a mí no me importa que sea de oros. Me importa solamente estudiar el 3. Entonces, como les decía antes, si yo observo esta secuencia completa del 1 al 10, al observar la carta número 3, puedo entender que más o menos estoy en un proceso en donde apenas estoy empezando, ¿no? Llevo apenas 3 pasos de este recorrido. ¿eh? Entonces me indica una posición de este proceso, de este recorrido. Si es una relación, bueno, parece que es una relación que lleva unos pocos pasitos que apenas se están conociendo. Si es un proyecto, pareciera que este proyecto apenas está empezando, etc. Y también esto me permite no solamente saber la posición de aquello sobre lo que estoy preguntando, sino también me permite entender la distancia. Y ustedes dirán, ¿la distancia de qué? La distancia de la meta que me propuse, o la distancia de un recorrido completo, o de alcanzar el ciclo lleno. ¿eh? Entonces, bueno, si yo me propuse tener determinadas ganancias en un negocio, en un proyecto, bueno, estoy en el paso 3, todavía hasta el 10 la distancia es bastante larga. Entonces esto puede entenderse como un proceso que todavía es largo. Incluso lo puedo pensar como una mirada temporal, o sea, un tiempo largo hasta llegar al 10. ¿eh? Y por ejemplo, si me hubiera tocado un 8, estoy muy cerquita, la distancia es corta para llegar al 10, para llegar al final, para alcanzar aquello. O estoy, también el tiempo al que voy a conseguir la meta es corto. Entonces puedo entenderlo como distancia, pero también como tiempo. Y no solo eso, si veo que me salió o un 8 o un 9, entiendo que el recorrido que hice hasta llegar al 8 o al 9 es un recorrido bastante largo, o sea, que hay experiencia. ¿Qué pasa cuando me salgo de una sola carta y me voy a una secuencia de 3? Entonces les voy a proponer que barajen sus 40 arcanos menores numerados, el 1 al 10 de los 4 palos, y saquen 3 cartas. 3 cartas al azar. ¿eh? Recuerden que vamos a seguir leyendo solamente números. No me importan los palos por ahora. Entonces la pregunta que tengo que hacer para sacar estas 3 cartas al azar es cómo se presenta esta situación, ¿no? En ese proyecto, en esa relación, en ese proceso, etc. Entonces yo te pregunto, ¿qué secuencia, qué números te han salido en esas 3 cartas que sacaste al azar? Y en este caso a mí me salieron estas 3 cartas. Me salió el 2, recuerden que yo no estoy estudiando los palos, solo los números, me salió el 2, me salió el 6 y me salió el 3.
Entonces, cuando ya tengo una secuencia de cartas, el proceso es un poco más complejo, pero no deja de ser lógico y no deja de ser fácil. ¿Por qué? Porque aquí ya puedo entender también los arcanos como una medición, puedo medir. ¿Eh? Entonces, del 2 al 6 me doy cuenta, bueno, que en el 2 estoy casi al comienzo de la historia y en el 6 estoy ya habiendo atravesado la mitad del proceso. Entonces parece que del 2 al 6 hay algo que aumenta o un proceso en donde se avanza, ¿ok? En un proceso en donde se alcanza avanzar esos pasos. Como el total de estos números, ustedes saben que van del 1 al 10, y yo saco la cuenta, entre 2 y 6 hay 4, bueno, imagínense que 4 es un tiempo medio, una distancia media, porque recuerden que la mitad de este proceso de 10 es 5. Entonces, para llegar del 2 al 6, hubo un tiempo medio, hubo un esfuerzo medio, hubo un recorrido medio, una distancia media. Muy bien. Pero luego lo que vemos es que del 6 hay algo que disminuye. Disminuye otra vez hasta el 3. ¿Eh? Y que disminuya o que aumente algo en una lectura de tarot no significa que sea positivo o sea negativo. Que algo aumente o algo disminuya puede tener que ver con, por ejemplo, la cantidad de trabajo. Aumenta la cantidad de trabajo, disminuye la cantidad de trabajo. Entonces esto puede ser bueno o puede ser malo dependiendo, porque tal vez yo estoy muy cansado de trabajar y necesito que disminuya la cantidad de trabajo. O también puede ser que aumente, tal vez, las ganancias, disminuyen las ganancias, aumente el agobio, disminuya el agobio. Todo va a depender de la pregunta que hayas hecho y la pregunta que haya hecho la persona en la consulta, ¿ok? Entonces esto que aumente o disminuye no implica que sea positivo o negativo, no estamos hablando de eso, estamos hablando simplemente de algo que aumenta o algo disminuye. O incluso puedo entender si me acerco al proceso o me alejo. ¿Por qué? Porque el 2 del 6 está más lejos que el 6 del 3. Entonces, ahí está otra vez esta cosa de la distancia, ¿no? Hay un recorrido más largo para ir del 2 al 6, pero un recorrido un poco más corto para ir del 6 al 3. Y a veces disminuye este recorrido o retrocedo en este recorrido porque tal vez tengo que retomar algunas cosas para mejorarlas, a veces tengo que revisar algunas cosas para mejorarlas, etcétera. Entonces, así es como se leen los números en una secuencia numérica. Ahora vamos a la siguiente parte de los arcanos menores que tiene que ver con los palos, ¿ok? Y aquí sí nos vamos a meter con los palos, los 4 palos de los arcanos menores que son copas, oros, bastos y espadas. El primer punto para entender los palos es entender de qué están hechos, ¿no? Los elementos que conforman los palos del tarot están hechos de distintos materiales y esos materiales tienen cualidades y calidades. Por ejemplo, los 4 palos, 3 de ellos están hechos de metal. El oro es una moneda de metal o de oro. En francés, deniers en realidad está más asociado al dinero que al oro, ¿no? El sonido, la palabra, la etimología de la palabra, pero podemos pensar, ¿no? En el lunfardo español siempre hablamos de oros. Algunos hablan de pentáculos por otras barajas, podremos hablar de fichas, pero bueno, están hechas de metal, ¿no? Las copas también, ¿no? Las copas están hechas de metal y las espadas están hechas de metal, pero cada uno de estos 3 elementos, oros, copas o espadas hechas de metal, tienen un sentido y un valor diferente. No es lo mismo el valor de una moneda, de un oro, de una ficha, que el valor de una copa. Se le da distinto, porque la copa puede ser de un metal que no sea oro y sin embargo tener un valor que es espiritual o que es religioso mucho más importante o distinto, ¿no? El oro puede tener un valor monetario, pero la copa, cuando la comparto con mis amigos en una reunión, tiene otro valor, ¿ok? Y la espada también tiene otro valor, la espada también tiene un sentido diferente, porque el metal del que está hecho la espada es distinto al de la copa y al del oro, porque es un metal que tiene que servirme para resistir tal vez una pelea, una lucha, por más de que ahora no haya luchas con espadas, sí hay luchas por poder, sí hay luchas por tener razón, sí hay luchas por ganar un juego, entonces hay luchas, ¿no? Más allá de que no sean estas luchas de espadas
que había tal vez en la época medieval. Entonces, tenemos que empezar a pensar de qué están hechos los palos para poder comprenderlos. Luego tenemos a los bastos, que son los únicos, es el único palo de los 4 que en algún momento estuvo vivo, o incluso puedo pensar que está vivo porque es un tronco, porque fue un árbol, porque creció en la naturaleza. Y aquí tenemos un símbolo muy interesante, ¿no? Entonces podemos empezar a través de la materialidad a descubrir para qué sirven, o sea, de qué están hechos los oros y por qué, de qué están hechas las copas, las espadas y los bastos y por qué o para qué. Y el para qué es el siguiente punto que tiene que ver con la funcionalidad de estos palos, ¿no? ¿Para qué sirve cada uno de los elementos que conforman los palos de tarot? Esto es clave a la hora de interpretar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los oros, que hablábamos antes que eran de metal, pero que tenían un valor que podía ser monetario. Entonces, los oros pueden servir para comprar, para invertir, para intercambiar, para dar valor a una cosa que no tiene valor, etcétera. Los bastos, por ejemplo, que son de madera, pueden servir para construir, para incendiar, para golpear, e incluso puedo pensar en sembrar, ¿no? En producir más bastos, etc. Las copas para beber, para brindar, para realizar un ritual sagrado, si la copa está dentro de mi creencia religiosa o es un elemento necesario dentro de esa creencia. Lo que beba también va a depender de qué es de lo que significa eso, si estoy bebiendo por una celebración o porque estoy bebiendo un remedio. Y las espadas que pueden servir, ¿no? Para cortar, para luchar, para nombrar, ¿no? Que antiguamente se nombraba a los caballeros apoyando una espada en la cabeza, etc. El siguiente punto a analizar de los palos es la disposición. Y aquí puse todas cartas de oro. ¿Por qué? Porque la disposición que yo les contaba antes, que es cómo se ordenan los elementos visuales dentro de una carta, nos ofrece un lenguaje infinito de posibilidades, ¿no? Y aquí siempre vamos a utilizar la comparación. Porque, por ejemplo, fíjense la disposición del as de oros comparado con el 3 de oros. En el as de oro vemos que algo está completamente centralizado. Hay una sola cosa en el centro. Sin embargo, en el 3 ya no hay una sola cosa en el centro, ya hay 3 cosas en el centro. ¿Ok? Esa cosa que antes era una, ahora está dividida. Podemos hablar de división, lo que estaba unido se divide, o podemos hablar de que lo que era único ahora ya no lo es. Podemos pensar, por ejemplo, en el 4 de oros que vemos en pantalla, hay una especie de escudo en el centro de la imagen que está como encerrado en estas 4 flores que le rodean, ¿no? Ese escudo está encerrado. Sin embargo, cuando observamos, por ejemplo, al 6 de oros, esta flor que en el 4 está cerrada, en el 6 está abierta. ¿eh? Aquello que nos provoca, por ejemplo, una sensación de orden, como en el 6, que cada oro tiene su lugar, en el 4, que cada oro tiene su lugar, en otras cartas puede parecer caótico. Aquello que parece pesado, como el escudo del 4 de oros, puede parecer liviana el as, donde solo hay un solo oro y ya está. Entonces, en esta disposición de los elementos podemos ver en la comparación cosas que dependerá pura y exclusivamente del contexto, ¿no? ¿Qué es lo que está ordenado y qué es lo que está abierto? Perdón, lo que está caótico, qué es lo que está abierto, qué es lo que está cerrado, qué es lo que está liviano y qué es lo que está pesado. Entonces ustedes dicen, vale, sí, entiendo, ¿no? Pero ¿cómo utilizo esta técnica visual para comprender los menores? Y ahí vamos al siguiente ejemplo. Entonces recuerden, ¿no? Que al principio teníamos estas 3 cartas que habíamos obtenido para entender solamente los números. Bueno, ahora no solamente vamos a ver los números, que ya los analizamos. Ahora también vamos a ver la materialidad, la funcionalidad y la disposición. Entonces vemos que todos los elementos están hechos de la misma cosa, que son oros. Y que esta funcionalidad puede tener que ver con un negocio, con la economía, con la inversión, con el valor,
con comprar, con vender. Por lo tanto, la pregunta de este consultante podemos decir que tiene que ver con estos temas, ¿no? El para qué se usan los oros. Y ahora sí nos vamos a meter en esta disposición, que es muy importante. Y entonces veamos cómo la secuencia va cambiando, ¿no? De aquellos dos oros que están encerrados o parecen estar encerrados, englobados en este 2 de oros, en el 6 de oros están abriéndose, ¿no? Entonces, aquello que estaba cerrado en el 2 se abre en el 6 y tal vez en el 3 vuelve una parte a cerrarse, mientras que la otra, fíjense que los otros 2 oros están libres. Entonces, tenemos una secuencia asociada a la disposición: cerrado, abierto, cerrado. Entonces, imagínense que la pregunta del consultante era sobre un negocio. Bueno, al principio tal vez el negocio estaba cerrado a nuevas posibilidades o cerrado por una situación, luego lo abrieron, y se abrió, se compartió, se enseñó, se vendió y luego se volvió a cerrar. Por ejemplo, si hablamos de un negocio, podemos estar hablando de que lo abierto y lo cerrado sea el corazón o la conciencia, dependiendo qué cosas se están preguntando y dependiendo también del elemento del que está hecho estas cartas. Con eso me refiero a la disposición, ¿no? Al comprender qué va sucediendo con estos movimientos. Entonces hay un ejemplo que puse más adelante, y que quiero que ustedes hagan conmigo. Entonces ahora vamos a volver a utilizar los 40 arcanos menores numerados, pero esta vez sí vamos a leer los palos, no solamente los números. Entonces, incluso pueden utilizar la misma secuencia de 3 cartas que sacaste antes y no volver a sacar otras. Por eso yo aquí puse en la diapositiva: ¿recuerdas tus 3 cartas que sacaste al azar? Bueno, podemos utilizar las mismas. Yo, como utilicé los oros y quería mostrarles otra forma de utilizar las cartas, puse otras 3 cartas que me salieron al azar. Entonces aquí tenemos al 7 de espadas, al 2 de bastos y al 5 de copas. Entonces puedo ver que hay de todo un poco, ¿no? Hay el metal de las espadas, que es más duro, que es más rígido, que es más frío, que es filoso, lo robusto de los bastos, la naturaleza de la madera de los bastos, y este metal que ya tenemos que hablar de la ornamentación, de la belleza, de lo sagrado, que son las copas, ¿no? Ese sería la materialidad. La funcionalidad, bueno, yo veo que las espadas, como les decía, son para cortar, son para luchar, hablan de tal vez de conflictos que tienen que resolverse, de enfrentamientos. En este caso exactamente hay una espada que está erguida. Cuando una espada está hacia arriba, implica que la espada está activa, que está funcionando, que está lista para cortar, para luchar. Una espada hacia abajo podría representar una espada que está descansando, bajo la guardia, ya no peleo más. Pero en este caso esta espada está alerta, está arriba, está activa. Y parece que esta espada está atravesando una serie de, un entretejido hecho por las otras espadas, aquí arriba, como si podemos entenderlo de distintas maneras, ¿no? Como si tal vez la espada central del 7 de espada está queriendo cortar aquel entretejido que antes no permitía a esa espada central actuar o moverse. ¿Y por qué digo que tal vez la espada central del 7 de espada está cortando ese entretejido? Porque cuando paso al 2, lo que veo es que este entretejido doble en el 7 de espadas, en el 2 de bastos ya no es así. Es mucho más simple el entretejido porque solamente hay 2 lazos o líneas que se cruzan. ¿Recuerdan que habíamos visto los números? Que del 7 disminuía al 2. Yo lo que les quería mostrar es que además, una vez que entendemos los números como una secuencia lógica, puedo verlo también reflejado en la disposición de los elementos. Del 7 al 2 hay algo que disminuye, ¿no? Somos conscientes de eso en la lógica numérica. Del 7 disminuye algo al 2 o se retrocede al 2. Y si yo miro la carta, ¿qué es lo que disminuye? Y disminuye el entretejido, disminuye el lío que hay en esos entretejidos. Entonces podemos pensar que tal vez los problemas disminuyen en la pregunta de la persona. Tal vez podemos pensar que lo que disminuye es el lío, ¿no? La complejidad de la situación se vuelve más simple. Y no solamente vemos que disminuye la complejidad
de la situación de estas espadas entrecruzadas a solamente estos dos bastos, sino que además de disminuir la complejidad de la situación, aumenta la vegetación. En el 7 de espadas solamente hay 4 florcitas ahí que casi no se ven en esta baraja. Sin embargo, en el 2 de bastos, los tallos y las flores están como súper exuberantes. Podemos entender incluso, fíjense, que hay una espada, ¿vale? Y aquí hay 2 flores que están cortadas, ¿no? Que la acción de esta espada que cortó el lío que hay aquí, también pudo haber cortado cosas que eran buenas, cosas que eran flores, cosas que eran bellas. Sin embargo, más allá de que en el riesgo de cortar, también a veces cortamos con cosas que son buenas o cosas que nos sirven, hay 2 tallos que crecen directamente, que son estas hojas, de estos bastos cruzados en el centro como algo más simple. Esto lo puedo interpretar como que una vez que yo corte con este lío o me libere de la complejidad de las cosas, al ser más simple, veré que será más posible estos frutos, ¿no? Este crecimiento. No hemos hablado de pregunta, esta es la famosa lectura abierta, yo no he hecho ninguna pregunta, pero sí que podemos pensar en eso. Y habíamos hablado de que las espadas eran para luchar. Entonces, si las espadas implican conflictos y luchas, los bastos pueden representar construir algo, ¿no? Algo que da frutos o algo que sembré, que empezó a crecer esos tallos. Y cuando pasamos a las copas, del 2 al 5, algo aumenta. ¿Y qué es lo que aumenta? Aumenta el grosor, por ejemplo, de los tallos, aumentan la cantidad de flores, porque aquí hay solo 2 que están cortadas y aquí tenemos una flor, 2, 3, y esto que está aquí arriba es entre flor y fruto, 4. Entonces, no solamente aumenta el número del 2 al 5, y que quiere decir que volvemos a avanzar o volvemos a, a seguir estos pasos hacia adelante, sino que además avanza y aumenta de otra manera, ya no aumenta con la complejidad o el lío que había en las espadas o el enfrentamiento que había en las espadas, ya aumenta con una energía de copas, que es una energía de brindar, que es una energía de algo sagrado, que es una energía de que algo florece. Entonces, fíjense, yo no dije aquí las espadas son esto, el aire, los bastos, la tierra, las copas. No, no, no. Y tampoco dije las copas son las emociones, los bastos son la creatividad y la sexualidad. No, estoy directamente leyendo estas 3 cartas con la materialidad de la que están hechos estos palos, la funcionalidad para qué sirven estos palos y la disposición de los elementos, sumado a los números que me indican cómo va este proceso, si algo aumenta, si algo disminuye, si avanzo o si retrocedo. ¿Ok? Entonces, una vez que ya vimos la forma lógica de utilizar los arcanos menores, yo les propongo que tomen apuntes y que luego jueguen con esto en casa, porque es una nueva forma de ver los arcanos menores. Vamos a pasar a las figuras, ¿no? Y aquí nos encontramos con algo que no habíamos visto todavía, que es la personificación. ¿Qué significa la personificación? Aparecen personajes, aparecen formas humanas. Y entonces aquí las formas humanas para los niños era muy fácil de reconocer, ¿no? Vieron que los niños personifican todo en una edad, la primera infancia le ponen una carita al sol, una carita a la piedra, una carita al árbol, todo tiene caritas, todo tiene emociones, el sol sonríe, la estrella sonríe, la nube llora y por eso es la lluvia, todo está personificado. Entonces, al tener las figuras que contienen un personaje que tiene forma humana, ¿no? Antropomorfa se dice cuando tiene forma humana, empezamos a descubrir que estos personajes podrían tener un determinado movimiento. Por ejemplo, vemos que el caballero es el que se mueve más rápido o el que podría tener un movimiento más rápido porque va a caballo. Luego el paje o la sota o el valet va más lento porque va a pie, incluso parece que está parado, que no se mueve, en este caso el de bastos. Luego la reina está totalmente sentadita, está quietita, y el rey está como apoyado, pero entre acción y no acción, ¿no? Tenemos una palabra que es movimiento. Una vez que vemos el movimiento, podemos ver cuál es la acción que está haciendo el personaje dentro de ese movimiento. Entonces ya podemos ver que esta acción
podríamos decir que el caballero, además de ser el que puede ir más rápido, pareciera que está cambiando de rumbo o cambiando de dirección, ¿no? El paje está sosteniendo firmemente un basto en la tierra, ¿no? Eso es lo que está haciendo, está sosteniendo firmemente un basto sobre la tierra. No está apoyándose en sus instintos sexuales y creativos. Eso es todo interpretación, no es lo que veo, no es lógico. Lo que es lógico es lo que veo, ¿no? La reina apoya su basto en su hombro, como si estuviera descansando, ¿no? Ahí se me fue la diapositiva. La reina apoya su basto en su hombro como si estuviera descansando. Y el rey tiene su basto apoyado en el suelo, pero con una rodilla flexionada como si estaría listo para salir a avanzar. Entonces teníamos un movimiento que puede ser más rápido o más lento y también una acción. Además de la acción, podemos entender que ¿no? Teníamos un movimiento, una acción, pero que además dentro de las figuras, por más de que el caballero se mueva más rápido, el paje se mueva más lento o la sota, la reina esté sentadita y el rey esté como entresentado y listo para actuar, cada uno de los pajes entre sí o de las sotas entre sí, cada una de las reinas entre sí, que este es un ejercicio que tienen que hacer en casa, cada uno de los caballeros entre sí, tienen diferentes formas de actuar, de moverse y de mirar, ¿no? Entonces vamos a ver, como les decía antes, que concretamente la sota de bastos está sosteniendo un basto sobre la tierra, pero está quieto. Sin embargo, la sota de copas parece que se está moviendo, está avanzando, ¿eh? Después tenemos a la sota de oros que está sosteniendo un oro y lo está observando frente a su cara. Y la sota de espadas está mirando en una dirección, sostiene una espada de un lado y por ahí la vaina de la espada del otro. Entonces, por más de que todas pertenezcan al mismo rango, al mismo tal vez incluso movimiento, cada una de estas sotas, dependiendo del palo que sean, tienen una característica diferente, un movimiento diferente, una postura diferente y, ¿por qué no?, un interés diferente. Bien, entonces aquí les voy a proponer utilizar solamente las 16 figuras de la corte, ¿no? Los 4 reyes, las 4 reinas, las 4 sotas y los 4 caballeros. Mezclan las 16 figuras y van a sacar una carta como si fuera un consejo. ¿Qué consejo me da el tarot en este proceso, en este proyecto, en esta relación? ¿No? A mí me ha salido el Rey de Oro como consejos. Y entonces, ¿qué voy a leer del Rey de Oro? Primero voy a leer el movimiento, ¿no? Pedí un consejo al tarot para este momento. El movimiento es, bueno, quieto, está quieto, no se está moviendo mucho. Sin embargo, la postura indica que tiene los pies descubiertos, ¿vale? Es decir, que está quieto, pero si tiene que moverse, se puede mover, pero la postura también indica como que está descansando. Entonces, tal vez este rey de oros me está diciendo que me mueva poquito, que descanse por un momento. El gesto es de sostener un oro, pero también hay un gesto de mirada hacia un horizonte, es decir, mirar más allá de lo que tengo o de lo que conseguí. La acción puede tener que ver un poco con esto también, ¿no? Con mirar más allá, con observar. Y si me voy a la parte interpretativa de esto que hemos charlado, podemos pensar que el rey de oros tiene ciertos intereses, que tal vez los intereses del rey de oro es obtener más oros o trabajar más por ello o ver la forma de conseguir más oros, porque solo tiene uno en su mano. Las fortalezas de este rey de oros es que ya es un rey, es que ya tiene un recorrido, es que ya sabe cómo manejar esos oros, que ya está en su trono, que ya puede descansar por lo menos por lo que ha conseguido. Y las debilidades pueden ser que esa capacidad de estar en ese trono, en haber conseguido lo que consiguió, no le permiten seguir creciendo o seguir moviéndose o mirar más allá. Eso entendiendo las figuras de la corte como solo una carta como consejo. Pero ¿qué pasaría si ahora utilizamos todo esto que hemos aprendido en esta ponencia o que deseo que hayan aprendido o por lo menos que deseo que pongan en juego, pongan en práctica tomando estas apuntes, utilizando nuestros 56
Arcanos menores. Yo me centré en los arcanos menores porque son como olvidados, ¿no? Muchos autores y muchos taromantes, tarotistas, tarólogos utilizan solo arcanos mayores por su popularidad, por su crecimiento, por todo. Sin embargo, los arcanos menores, la historia del tarot nos habla de que existían mucho antes de que existan en una baraja los arcanos mayores. Por lo tanto, es como un poco rescatar esta historia de los ancestros del tarot, de los abuelitos del tarot, que tienen mucha sabiduría para ofrecernos. Entonces, en esta lectura no vamos a hacer una pregunta. Vamos a jugar con un relato. Si ustedes en casa quieren, luego hacen una pregunta y sacan 3 cartas de los 56 arcanos menores. Pero en este caso, yo quiero que construyamos un relato como si fuera un juego. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué 3 cartas me han salido de estos 56 arcanos menores y me ha salido el 8 de espadas, el 10 de copas y la reina de espadas. Entonces, fíjense todas las cosas que hemos visto a través de estas páginas, ¿no? De esta presentación. Vimos que los números podrían indicarnos un orden, una posición y una medición, ¿no? Tenemos el 8, tenemos el 10 y tenemos a la reina que no tiene número. Y si no tiene número, para mí no es necesario agregarle ningún número que no tiene, ¿no? Es como agregarle el nombre a los arcanos menores o como agregarle el cero al loco. Si no tiene número, no tiene. Entonces, la reina no tiene número, por lo tanto, no voy a ubicarla dentro de este orden que sí me muestran los números. Y los números también me pueden indicar una posición y una medición, ¿no? La posición del 8 y del 10 implica que tal vez el recorrido de esto, por lo que nuestro consultante ha preguntado o por lo que se podría preguntar, es un recorrido ya largo, ya avanzado. Y la reina me confirma un poco eso porque la reina, para llegar a ser reina, pues también tuvo que tener un recorrido, ¿no? En la vida. O en la herencia, o en la familia que le permitió ser reina, si pensamos en la época medieval. Entonces, estos números nos hablan de un orden. Además, nos hablan de que hay algo que aumenta. Del 8 al 10 de copas, algo aumenta. Y yo digo, ¿qué aumenta? Y tal vez aumenta la apertura. Porque miren, el 8 de espadas está completamente cerrado. Hay una flor que está ahí adentro y que está completamente cerrada. Pero en el 10 veo que cada copa está en su lugar. Todo está abierto. El espacio está abierto. ¿Ok? ¿Qué más aumenta del 8 al 10? Y podemos ver que aumenta, no sé, eh, el aire, el espacio, yo digo aire al espacio en blanco que hay en las cartas. Entonces, claro, en el 8 al estar todo cerrado, también puedo imaginar que hay poco aire, que hay como mucho agobio. Y en el 10 hay más aire, ¿ok? Eso es lo que puedo entender como orden y posición. Y la medición es que entre el 8 y el 10 hay un recorrido cortito. Luego voy a ver la materialidad y la funcionalidad y la disposición, las espadas, esta lucha que tal vez me hacen cerrar y no me permiten crecer a la flor que está en centro. Entonces, de pronto, si cada cosa tiene su lugar y se vuelve un material que no es de lucha, que se vuelve un material que es para brindar, para compartir, la carga se vuelve más liviana. Por eso hay una copa arriba que se está volcando, ¿no? Ya no es lo mismo que eso que está cerrado. Y luego también puedo entender qué está haciendo esta reina de espadas observando el 10 de copas y observando el 8 de espadas. Tal vez esta reina de espadas, que es una reina que tiene como fortaleza el orden de su reino, comprender las espadas, poder utilizar una espada de manera perfecta, todo un recorrido, pero que como debilidad tiene también esta cosa de poder herir a quien no tiene que herir o cortar cosas que no quiere cortar, ¿no? Tal vez esta reina, con esta postura de observación, con esta postura de que está alerta, con esta postura que está mirando directamente al 10 de copas y al 8 de espadas, sin embargo, tiene esta postura de observación, pero está quietita, no se está moviendo, no está haciendo nada, se da cuenta esta reina, en esta historia que voy a construir, que tal vez está bien abrir un poco estas espadas, abrir un poco aquello que está cerrado, aquello que está profundamente protegido, aquello que está profundamente conservado y compartirlo con algunas personas, compartirlo con los demás en ese 10 de copas, abrir el espacio, respirar y permite
a la reina de espadas no solamente controlar y ser una buena espadachina, sino también percibir la energía de estas copas que están hechas para otra cosa, que están hechas para beber, que están hechas para brindar, que están hechas para reconocer otra cosa distinta. Entonces también vemos aquí que esta mutación del elemento y de la funcionalidad también hablan de una energía que muta, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo sucederá este proceso? Y parece que es un proceso que sucede en un tiempo corto, del 8 vamos al 10, no hay mucho recorrido, y también estoy muy cerca de que, o está muy cerca esta reina de espadas de alcanzar esa nueva mirada de las espadas pasando a las copas. ¿Ok? Entonces fíjense, quédense con todo lo que podemos observar en una lectura de cartas: el orden, la posición, la medición, la materialidad, la funcionalidad, la disposición, intereses, fortalezas, debilidades, movimiento, postura, gesto y acción. Todo eso podemos observar en la lectura de manera concreta, de manera lógica, de manera directa, y las imágenes nos están observando, nos están, digamos, ofreciendo todo aquello para observar, y desde ahí podemos construir estas historias, estas lecturas que van a ser cada vez que nos enfrentamos a una lectura de tarot, nuevas historias. ¿Ok? Creo que no hay más. Sí, creo que ya está. Sí. No hay más em, diapositivas. Esta es la última, ¿vale? Con esta diapositiva es la que me voy a despedir. Voy a quitar aquí, a ver, la pantalla. Voy a dejar de compartir pantalla para poder despedirme de ustedes. Espero que hayan podido entender la idea de la lógica que tienen los arcanos menores en una ponencia de este tiempo, ¿no? Porque por ahí es un tema que da muchísimo para desarrollar, que da muchísimo para profundizar, pero yo creo que es una buena semilla para que cada uno y cada una en casa pueda hacer germinar, pueda seguir jugando y pueda seguir atravesando a través de esta lógica maravillosa y bonita que tienen los arcanos menores y que nos permiten acceder a una nueva forma de entender los arcanos menores. Recuerden, numeración, que sirven para ordenar, que sirven para ver las distancias, que sirven para medir, que sirven para posicionar. Recuerden, palos que tienen una materialidad, una funcionalidad y tienen una disposición adentro de las cartas. Y recuerden que las figuras tienen una postura, un gesto, un movimiento y una acción. Y con todo eso tenemos la lógica de la tarológica de los arcanos menores del tarot de Marsella. Habiendo llegado al final de este recorrido, les agradezco muchísimo a todos y a todas por estar aquí, por compartir este momento, por el respeto también de haberse quedado ahí hasta el final del recorrido de esta ponencia. Agradecer como siempre a la organización de la escuela, que es maravillosa, están siempre ahí atentos a que todo esté bien, a que todo esté en orden. Y por supuesto también agradecer a el mundo, al universo, por esta oportunidad, ¿no? Más allá de lo que está sucediendo en este estado de pandemia mundial, poder seguir haciendo cosas, seguir acercándonos de esta manera y seguir eh, nutriéndonos. Así que muchísimas gracias, un abrazo muy grande y ojalá que se queden viendo las otras ponencias.